amigos, Cecilia Tapia, Solidaridad 1000 en redes sociales. Hoy 3 de mayo, no quería dejarlo pasar, es el día de la libertad de expresión del periodismo en México. Es fácil decir libertad de expresión, es difícil ejercerla, pero más difícil es defenderla. Muchos periodistas han muerto. Por esta razón, simplemente recordemos a Manuel Buendía hace casi 34 años de su asesinato. Si ustedes investigan en la red, se van a enterar o van a leer que fue uno de los primeros periodistas asesinados, que se dice que el autor material le dio 5 balazos, que huyó en una motocicleta de la Secretaría entonces de Seguridad Pública o Secretaría Federal de Seguridad, que supuestamente Juan Arévalo Gardoqui, un general de Sedena, un general secretario de Defensa en esa época, había fraguado este asesinato. A mí me gusta la historia y siempre empiezo con una narración así. ¿Qué ha cambiado de hace 34 años al día de hoy? ¿Los nombres? ¿O las formas de asesinato, las formas de agresión, de violencia en contra de la libertad de expresión y de cada uno de los periodistas que han sido asesinados a balazos? Que alguien nos diga que el 53% de las agresiones que sufre un periodista es por el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. ¿Cuál es la diferencia? Por esta razón que se celebra la libertad de expresión, pero más bien debería decir un recordatorio de defender la libertad de expresión. Todas las organizaciones civiles, las organizaciones periodísticas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno, levantan la voz y hacen más importante de repente que es el Día de la Cruz y no el Día de la Libertad de Expresión, en el que se dice que han sido asesinados en la última década 133 periodistas asesinados. Mas no se habla del número de periodistas desplazados, del número de periodistas censurados o que ellos mismos se censuran, la autocensura, temiendo perder la vida. Y el desplazamiento, que es otro tipo de muerte, porque llegas a un lugar donde nadie te conoce, donde no tienes empleo y donde tienes que empezar de nuevo, además de cuidarte, de cuidar a tu familia, de que no sea violentada o asesinada. Sí es importante que si nosotros no defendemos a los periodistas o no defendemos nuestra libertad de expresión, estas historias, como lo que le platico hoy de Manuel Buendía, uno de los primeros periodistas asesinados hace 34 años, y que si nosotros miramos la lista, nos vamos a dar cuenta que siguen siendo una lista, que no hay resultados, que se sabe el modus operandi cómo son asesinados. Sin embargo, no los autores intelectuales. Quizás se pueda saber los autores materiales, pero la FEATLE, esta fiscalía especializada contra delitos a la libertad de expresión, no ha cumplido su función, que debemos exigir que lo haga. Este año simplemente han muerto 2 o 3 periodistas. En 2017 murió Cecilio Pineda de Tierra Caliente, murió Ricardo Monluí de Veracruz, Córdoba, murió Miroslava Bridge de La Jornada de Chihuahua, murió Maximino Rodríguez, que también ya cumplieron 1 año estos últimos, que Javier Valdés está por cumplir en unos días 1 año de asesinato y parece que encontraron al autor
material, no sabemos si sea el intelectual, que Jonathan Rodríguez fue muerto también el mismo día en Jalisco, que Salvador Adame de Michoacán, Edwin Rivera de Veracruz, Luciano Rivera de Baja California, y por supuesto ustedes deben recordar a un veracruzano que hizo un video antes de su muerte, Cándido Ríos, y él decía que no tenía miedo de morir, pero sabía que iba a morir. Cuando yo menciono a tan poquitos periodistas y me falta una lista terrible, y que no la menciono no porque no pueda hacerlo, o porque no tenga valor, o porque tema aburrirlos, sino porque si me falta alguno más, sería un deshonor hacia su memoria. Hoy están pasando cosas interesantes porque México no solo es elecciones ni partidocracia, no es solamente candidatos oficiales que quieren llegar al poder, son también derechos que tenemos que exigir a los gobernadores, gane quien gane. Esto es en este sentido. La libertad de expresión y la libertad de prensa ha sido coartada en estas últimas fechas con la llamada Ley Chayote. Esta ley, que fue votada hace una semana por la Cámara de Diputados, por supuesto la Cámara de Senadores, en la que ellos dicen que van a regular el gasto de publicidad y propaganda de gobierno, que más bien parecería un premio para los periódicos o grandes empresas que, por supuesto, llegan a las grandes masas para decir que el gobierno hace el trabajo bien. Razón por la que los periodistas a pie son asesinados es porque dicen la verdad. A veces se les criminaliza y se les quiere decir que es porque quieren cobrar algún dinerito, pero no es así. Muchas veces es más bien porque descubren, porque se vuelven incómodos. Pero, ¿qué va a hacer el pueblo de México? Estamos pensando en elecciones y no estamos pensando en nuestros periodistas. ¿Dónde está el pueblo de México cuando el periodista los necesita? Porque el periodista está cuando el pueblo de México lo necesita. Lo mismo pasa con nuestros maestros. Tan atacada la educación. Queremos grandes profesionistas, pero no defendemos la base primaria y la base secundaria de la educación. Están atacando a nuestros médicos y no hemos salido a defenderlos. Están atacando a nuestros científicos, por lo tanto están atacando a nuestra nación. Porque al disminuirles el presupuesto, por supuesto, nos dejan débiles, nos dejan sin tecnología, nos dejan sin ciencia. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Que no tenga libertad de expresión para decir que los maestros están siendo sobajados. ¿Qué va a pasar si no se dice que se está criminalizando el ejercicio médico? O, más grave aún, que están desapareciendo la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y que quizá CONACYT es el outsourcing de algunas empresas, grandes empresas privadas, y que nuestros científicos no tienen derechos laborales. Qué increíble, ¿no? Los cerebros del país atacados. Los maestros que generan profesionistas, que generan desde la infancia estudiantes, atacados. Y los médicos, la salud atacada. Si ustedes van a los servicios médicos, se van a dar cuenta, y hablo del IMSS, del ISSSTE, del ISEMIN, que es del Estado de México, y todos los hospitales, se van a dar cuenta, bueno, y esto incluye al ISFAM, al de las Fuerzas Armadas de México. Hay desabasto, no solamente en medicina, hay desabasto en servicio médico.
Entonces, no solamente es la libertad de expresión, es que estemos enterados. Es bien sabido y de repente todo el mundo dice, México tiene el gobierno que merece. ¿Es cierto eso, queridos compatriotas? ¿Es verdad que no vamos a defender el voto? ¿Es verdad que no vamos a ejercer? ¿O acaso vamos a esperar que otra tragedia más grande pase en el país? No tenemos laboratorios, no tenemos tecnología. Nos quieren vender las semillas de empresas privadas para el cultivo, porque tendríamos que depender de empresas privadas. ¿Y el Estado-Nación? ¿Por qué hacer un gobierno corporativo si nosotros queremos un gobierno para el pueblo de México? Yo creo que más allá de la libertad de expresión que hoy me permite decirles estos descontentos, que hoy me permite solicitarles que salgan a las urnas y que voten por su diputado y por su senador, por el que quieran, no importa cuál o qué partido, pero que sea un servidor público, así como se oye, servidor, no un virrey, porque en México ganan tan bien, tienen a su servicio al Estado Mayor, a las Fuerzas Armadas, contra el pueblo que los vota, quiere decir con B. Entonces, queridos amigos, la libertad de expresión es un derecho que debemos defender. No solamente es conmemorarla o celebrarla, es defenderla. Es defenderla contra cualquier gobierno o cualquier maleante que quiera coartarla. Recordemos que si el 53% de los periodistas son agredidos por el mismo gobierno de los 3 niveles, municipal, estatal y federal, y el otro porcentaje menor es por la delincuencia organizada, entonces, ¿qué nos espera si los mexicanos no nos unimos? Hay que empoderarse como pueblo y buscar una solución. La invitación, sí, es a votar, es a investigar por quién se vota, pero sobre todo a defender los derechos ganados. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la ciencia y a la tecnología, pero sobre todo al derecho a la libertad de expresión. Yo sé que nos faltaron muchos periodistas por nombrar y hasta me avergüenzo porque Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila son principales estados donde están matando a nuestros periodistas. No es que sean personas más importantes, es que cada uno con su función ayudan a los derechos humanos de todas las naciones. Periodistas, médicos, tecnólogos, científicos, investigadores, médicos y maestros. Y nos hacen ver que nuestros médicos, que nuestros maestros son criminales e infiltran dentro de las filas de los sindicatos gente que no es maestra, que no es maestro en aula o frente a grupo. Entonces, es importante que nosotros recordemos en estas votaciones qué es lo que queremos para nuestro país. Y bueno, yo quiero agradecerles por este día, por escucharme y porque espero que como la gota que rompe la piedra, los convenza de defender a México, a defender la libertad de expresión, a defender a los maestros mexicanos, a defender a los médicos, a la tecnología y a la ciencia. Quiero agradecerles, queridos amigos, y pues bueno, nos vemos mañana en SEA Informa México. Que tengan un
fin de día maravilloso. Hasta luego.